Mientras avanzábamos rumbo a Argentina en nuestro pequeño Daiwa Tico, había una duda que siempre nos acompañaba. No era el camino, era la posibilidad de que el carro fallara y no supiéramos cómo solucionarlo. Intentábamos no pensar demasiado en eso, y mientras tanto el Tico seguía avanzando, como si todo estuviera saliendo exactamente como debía. Hasta que... Acabo de intentar limpiar el carburador y nada, no se ha solucionado. Así que no sé qué vamos a hacer. Estamos en Chile. Después de varias horas entre trámites y el intenso calor, llegamos a Arica con la necesidad de beber algo. Hemos comprado agua cielo de 7 litros, ¿no? Sí, 7 litros. Y nos ha costado 1.600 pesos. Después de hidratarnos, fuimos al terminal terrestre para comer algo antes de continuar el viaje. Si quieres comer, allá a los alrededores hay unas señoras que en sus mochilas venden comida. Lo venden a 2.500 pesos, que más o menos vienen a ser como unos 9 soles. Y acá al frente del terminal también hay hospedajes, hay hoteles, que están más o menos unos 10.000 pesos por persona. Mientras descansábamos un momento en el terminal, un seguidor se acercó a saludarnos para desearnos buen viaje. Fue uno de esos gestos que se agradecen cuando todavía quedan tantos kilómetros por recorrer. Les comento que hemos decidido irnos para Calama. Vamos a avanzar hasta donde se pueda. Quedarnos en Arica era una opción, pero todavía nos esperaban muchos días de viaje hasta Argentina. Decidimos seguir avanzando para ganar tiempo y cuidar el presupuesto del viaje. Manejaríamos mientras nos sintiéramos en condiciones, y cuando apareciera el cansancio, nos detendríamos a descansar antes de continuar. Aquí estamos en una bajada que es bien larga. Hay bastantes curvas. Estamos yendo suave, con precaución. La noche nos fue envolviendo por completo. Solo nosotros, la carretera y el desierto. Hasta que en un momento decidimos detenernos. Bajamos y miramos hacia arriba. Y ahí estaba, un cielo completamente cubierto de estrellas. Intenso, infinito, imposible de describir. Y el cielo está estrellado, lleno de estrellas. Se ve hermoso. Lo malo es que la cámara que tenemos no puede captar, pero se ve alucinante. Se ve súper bonito. Después de apreciar una de las noches más increíbles del viaje, continuamos el camino. Pero el cansancio ya empezaba a hacerse sentir. Amigos, estamos camino a Calama y otra vez el sueño ya Me gana. quiero llegar a un lugar donde pueda estacionar. Estamos viendo si es que hay un sitio donde podemos pararlo. Ahorita no se puede, como pueden ver la carretera, mira, muéstrales. No se puede. El cuerpo pidió parar y le hicimos caso. Encontramos un área de descanso junto a la carretera. Dormimos unas horas y con el amanecer retomamos el camino. Estamos pasando, amigos, el control de aduanas para ir para Calama. Y lo que te piden básicamente ahí es un documento del carro que te dan en Chacayuta. Ha salido el sol. Afuera hace frío. Ay. Pero ya con el solcito nos calentamos. Tu calzón tiene la culpa, tu calzón tiene la culpa de haberse comprometido con mi pantalón, de haberse comprometido con mi pantalón. Seguíamos avanzando por la ruta, hasta que en un punto la Panamericana nos dio 3 opciones. De frente a Antofagasta, Tocopilla a la derecha y a la izquierda Calama. Santiago dice Asu a 1566 kilómetros. Está lejos, ¿no? Todo parecía ir bien,
pero a pocos minutos de llegar a Calama tuvimos que detenernos por unos trabajos en la carretera. Fue al dejar el carro en neutro cuando noté que el mínimo empezaba a caer. Amigos, se acaba de bajar el mínimo de mi carburador. Parece que le ha entrado alguna partícula de polvo o algo al carburador. Esperemos que sea eso. Voy a darle una limpiada con Carbuchoc y vamos a ver si se soluciona. Acá voy a intentar limpiar el carburador y nada, no se ha solucionado. Así que no sé qué vamos a hacer. No sé cómo vamos a Ya estamos a media hora de llegar a Calama. Estamos aquí parados porque el estómago. y estos sí ya me preocupan. Esa expresión, esa preocupación en mi rostro no la había sentido antes. Hasta ese momento todos los viajes que habíamos hecho habían transcurrido sin mayores inconvenientes, pero esta vez estábamos en otro país y yo no tenía claro qué estaba pasando. No sabía si era algo sencillo o un problema más serio. Estamos en este cruce y allá el semáforo está en rojo, entonces queremos que cambie a verde para poder pasar, porque ya estamos un rato aquí. El sol quema. Quema duro. El mínimo seguía inestable, incluso después de pasarle limpiacarburador. Dentro del carro también se sentía un ligero olor a gasolina y el escape se veía un poco más oscuro de lo normal. Pero el tico seguía encendiendo y todavía podía seguir su camino. Estamos en Calama, yendo al terminal terrestre, porque en el terminal normalmente es donde se encuentra todo, ¿no? Cambio moneda, comida, orientación sobre hospedaje. Muchas veces en la ruta, cuando más lo necesitas, aparece alguien. Así conocimos a este caballero que sin conocernos se tomó el tiempo de ayudarnos. Nos orientó, nos dio recomendaciones y hasta nos invitó a una bebida. Son esos gestos que te hacen sentir acompañado, incluso estando tan lejos de casa. Nos acaban de traer nuestra cazuela de vacuno. Ahí está Roshim. Azul. Con tu pancito. Ajicito. Ya miren, viene su choclito. Su papa. Su choclo, su papa y su carne. La carne es grande, ¿ya? ¿Le puedes salir? Está bueno, está bueno. Que enfríe un poquito, ¿ya? Ya. A Roshi le gusta su pancito. Después de almorzar aproveché para revisar el carro con más calma. Limpié nuevamente el carburador y ajusté un poco el mínimo. Luego llamé a mi padre, quien nos acompañó durante todo el viaje desde la distancia. Bastó conversar unos minutos con él para despejar mis dudas. Me dijo que probablemente solo era suciedad en el carburador, que podía continuar con tranquilidad y que no perdiera la confianza. Así que decidimos seguir rumbo a San Pedro de Atacama. Estamos aquí todos tranquilos y de pronto empezó a sonar la radio. Y parece que es una locutora argentina. Y su historia, quiero contarles, permite seguir casi, ¿no? Sin interrupciones la evolución de la humanidad desde el periodo neolítico hasta la actualidad. Neolítico. Pero los Radio Peregrina 93.1, tu compañía. Eso nos acaba de salir en la radio. Radio de Calama es. El desierto de Atacama es árido, inmenso y completamente distinto a lo que habíamos visto antes. El sol caía con fuerza y la carretera parecía no tener fin. Entendimos dónde estábamos, en uno de los paisajes más extremos del planeta. Y nosotros, ahí en nuestro pequeño carro, era difícil no sentirlo como un logro. Un remolino de arena. Decidimos detenernos un momento para disfrutar el lugar desde otra perspectiva.
pegamos nuestro sticker de Tico Cross, dejando una pequeña huella en este rincón del desierto. Al mirar todo desde arriba, recién tomamos conciencia del camino que habíamos recorrido. A veces uno se enfoca tanto en el destino que olvida lo que ya ha logrado, y llegar hasta aquí ya era por sí solo un sueño cumplido. A pocos kilómetros de San Pedro de Atacama nos encontramos con algo que no esperábamos. En medio de toda esa inmensidad, alguien más estaba recorriendo este camino, pero no en un carro, sino en bicicleta. Fue ahí cuando empezamos a ver este viaje de otra manera. Hasta ese momento sentíamos que lo que estábamos haciendo era una locura, pero verlo recorrer ese mismo camino en bicicleta nos hizo poner nuestro viaje en perspectiva. El viaje dejó de sentirse como un riesgo y empezó a sentirse como una meta alcanzable. Después de tantas horas en la ruta, finalmente llegamos a San Pedro de Atacama. El primer gran objetivo del viaje estaba cumplido. Estábamos en medio de uno de los paisajes más extremos y fascinantes del planeta.